He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo. En el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Libro de Génesis, mi amado hermano, capítulo 17. ¡Cristo vive! Amén, glorifíquelo, hermano. Santo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Génesis, mi amado hermano, capítulo 17, versículo 10 y versículo 10 y versículo 11. Glorificado sea el Rey de Reyes, hermanos. Glorificado sea el Señor. Ya lo tiene, ¿verdad? Amén. Dice así la bendita palabra del Señor, amado hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Escucha esta parte. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sí lo leyó? Aleluya. ¿Puede ir tomando su lugar, mi amado hermano? Gloria al Señor. Amén. Hemos exaltado al Rey que vive. Gloria al Señor. Gloria al que vive, hermano. Aleluya. Aleluya. Fíjese, amado hermano, que el día domingo, ¿verdad, hermano? Todo este punto acerca de la circuncisión. ¿Se recuerda usted, hermano, que para antes de entrar, hermano, le repetiré esto, ¿verdad? Que vimos nosotros el día domingo. El día domingo se vio un tema al que le pusimos por título la ruta antes del rapto, o el camino antes del rapto. Amén, el camino, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Y hermano mío, viendo este bonito tema, vimos, hermano, 4 lugares antes de ser, hermano, arrebatados hacia la gloria, ¿verdad? La promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y amado hermano, entre esos 4 lugares, el primer lugar, hermano, que nosotros vimos el día domingo fue Gilgal, ¿verdad? Si usted se recuerda, Gilgal, que significa el lugar de la circuncisión. Y simplemente le repetiré así rápido, ¿verdad? Que, hermano, veíamos que la circuncisión trataba, hermano, de extraer un pedazo de carne en el prepucio. En este caso, hermano, era en el aparato genital, ¿verdad? En este caso del varón, del hombre. Y claro, así era el pacto, ¿verdad? Se tenía que circuncidar, había que hacer un corte ahí, un corte de carne. Y entonces, hermano, veíamos que no para la iglesia, en este caso nosotros, hermano, el pueblo gentil, ya no iba a ser de esa manera. Pero, hermano mío, cuando estaba yo viendo esto, quise, ¿verdad?, traer lo que es, hermano, la circuncisión, en este caso para la iglesia, porque la circuncisión hecha de carne era para el pueblo de Israel. Si no me equivoco, hermano, estuve investigando en estos días, aún en estos días, hermano, se sigue practicando esa circuncisión, pero eso, le repito, es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero para la iglesia de Cristo, hermano, también hay una circuncisión. Por supuesto, hermano, que primero quise tocar, ¿verdad?, este Génesis capítulo 17, verso 10 y 11, porque, hermano, nosotros debemos entender que esta promesa o este pacto, por decirlo así, fue hecho entre Dios y Abraham. Abraham, el padre de la fe, pero también el patriarca, el gran patriarca, hermano, del pueblo de Israel. Cuando Dios le dice, amado hermano, a Abraham, ¿verdad?, a Abraham, le dice: porque yo haré de ti una gran nación, sacaré una gran descendencia de ti. Pero cuando Dios le dice a Abraham, porque habrá descendencia, dice, como las estrellas, y no las podrás contar, quiere decir que será innumerable. Pero también dice: tendrás descendencia como la arena del mar. Y obviamente, hermano, que cuando Dios le dice tendrás descendencia como las estrellas del cielo, se refería a la iglesia de Cristo.
Y cuando le dice, tendrás descendencia como la arena del mar, se refería al pueblo de Israel, al pueblo físico de Israel. Y hermano, aunque hasta el día de hoy, ¿verdad?, pareciera que somos dos pueblos diferentes, en realidad, hermano, vendrá el día que dice la palabra del Señor que Él quitará el muro que nos divide al pueblo de Israel y a la iglesia cristiana. Porque, hermano, en realidad es un solo pueblo. Amén. Es un solo pueblo. Y, hermano, cuando yo estaba recordando todo esto, nos damos cuenta, hermano mío, que aún nosotros los que estamos aquí, hermano, somos, hermano, hijos de Abraham. Hijos del Padre de la fe. Ahorita vamos a ir a ver ese texto para corroborar esto. Pero antes de ir a este texto, hermano, quiero que vuelva a leer conmigo, porque mire, dice que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y ahora, hay una señal de pacto. Debe de haber una señal, hermano, que en este caso, si usted sigue leyendo, dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, escúchenme aquí. Dios le dice a Abraham, yo haré un pacto contigo. Yo seré tu Dios, pero también quiero ser el Dios de tu descendencia después de ti. De toda la descendencia de Abraham, hermano, Dios es Dios. Dios es el Dios de la descendencia de Abraham. Pero curiosamente, hermano, usted y yo tenemos que entender algo precioso esta tarde, porque mire, obviamente que Abraham tuvo un hijo, se llamó Isaac. Isaac, hermano, tuvo un hijo que se llamó Jacob, obviamente también tuvo a Esaú, y Jacob, hermano, tuvo 12 hijos, ¿verdad? Que de ahí es donde vienen los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel, que hasta el día de hoy, hermano, también están. Y entonces de pronto usted y yo decimos, bueno, pero ¿cómo puedo llamarme yo hijo de Abraham? Pues sí, para empezar, ¿verdad? Son judíos, son de allá del oriente. Bueno, pues aquí quiero llevarlo, hermano, al libro de Gálatas para poder entender esto, por favor. Sí, al principio de este tema lo voy a traer con unas cuantas citas, porque es importante, hermano, que usted y yo veamos esto, ¿verdad? Cristo vive. Amén, gloria al Señor. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29, hermano. Cuando usted lo tenga, usted va a decir amén. Porque, hermano, le repito lo que está buscando usted, su cita. Este pacto fue hecho entre Dios y Abraham. Y lógicamente, hermano, que entre Abraham y su descendencia. Pero ¿cómo podemos decir, hermano, nosotros que somos descendientes de Abraham? Ahorita usted lo va a leer aquí. Miren lo que dice la Biblia. Dice, ¿sí lo tiene? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuche esto. Mire el primer requisito. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero mire este 29, que esa es la clave, hermano. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, escúcheme aquí. ¿Por qué nosotros, hermanos, somos hijos de Abraham también, o linaje de Abraham, o familia de Abraham? Porque recuerdes, hermano, que Abraham es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Y entonces, escúcheme también algo importante aquí. Al principio, el mismo Abraham no era judío. Él era de Ur de los Caldeos, era de otra nación. Y, hermano, esto me da a entender que de alguna manera Dios tiene un pueblo predilecto, que son los judíos, o que es el pueblo de Israel. Y es como que si al mismo Abraham, hermano, Dios lo trajo y lo injertó a la nación de Israel. Y entonces, hermano, del momento en que Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te llevaré a un lugar mejor para ti. Y dice la Biblia que Abraham creyó. La Biblia dice que él salió sin saber a dónde iba. Amén. Simplemente se dejó guiar por Dios, hermano, como sin rumbo fijo. Y entonces, por esa fe,
Dios le dijo y le hizo una promesa: por haberme creído, no solamente tendrás hijos terrenales, sino también tendrás hijos espirituales. Y aún hasta esa promesa, hermano, al principio para Abraham le hubiera sonado un poquito ilógica, ¿verdad? Porque recuérdese que su esposa era estéril. Y hasta Abraham pudo haber dicho: ¿Cómo me vas a dar hijo? ¿Cómo me llamas padre de multitudes? Pues si mi esposa es estéril. Pero desde ahí Abraham creyó. Amén. Y qué hermoso, hermano, es creerle a Dios aun cuando Él diga algo que va contra naturaleza. Así es, Padre. Qué hermoso, hermano, es cuando Dios nos dice a nosotros: yo te voy a sanar, aun cuando el médico ha dicho: para ti ya no hay remedio. Qué hermoso es cuando Dios dice: yo voy a restaurar tu matrimonio, aun cuando usted dice: ya no hay amor, ¿verdad? Qué hermoso es cuando Dios dice: hermano, yo voy a volver a traer a tu familia, aun cuando la familia está dispersa. O sea, qué hermoso es, hermano, creer en el Señor. Y entonces, hermano, Abraham creyó, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Y entonces, por haber creído, Dios le da la bendición de ser llamado padre de multitudes, pero no solamente de multitud terrenal, sino también de multitud celestial. Nuestro hermano Roberto, el pastor Roberto, hermano, mencionaba mucho el día lunes acerca de lo que terrible que viene para los moradores de la tierra. Y si usted se recuerda, hermano, algo importante, ya vimos un tema al cual le pusimos: morador del cielo o morador de la tierra. Porque recuerdes, hermano, que la iglesia de Cristo no es morador de la tierra, somos moradores del cielo. Y hasta en eso tenemos que tener esa fe bien activa, ¿verdad? Por eso la Biblia especifica y dice lo terrible que viene para los moradores de la tierra. Pero ahora, aquí hay... Mire, de alguna manera, hermano, Dios le dice a Abraham, le repito en Génesis 17, bueno, yo voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer un pacto, una promesa. Ahora, cuando yo me voy a investigar la palabra pacto, hermano, es algo que no se rompe. Es algo que Dios dice y determina. Y hermano, pues dice la misma palabra del Señor en Números 23:19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo hará. Lo que Él no diga, hermano, no lo hará. Entonces, hermano, Dios le dice a Abraham: yo voy a hacer un pacto contigo. Yo voy a hacer un pacto contigo. Bendito Dios. Y entonces este pacto, dice él, tendrá una firma, tendrá una señal, tendrá un sello. Y todo aquel que tenga este sello, que tenga esta firma, que tenga esta señal, tendrá pacto conmigo. Bendito Dios, amén. Así sean tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, toda tu descendencia, que tenga esta señal, que tenga este sello, que tenga esta firma, tiene pacto conmigo. Y yo le bendeciré, y yo le respetaré, y yo lo llevaré a tierra que fluye leche y miel. Y obviamente, si usted leyó el capítulo 17, verso 10 y 11 de Génesis, entonces es como si Abraham le hubiera dicho: está bien, Señor amado, te creo, pero ¿de qué trata este pacto, Señor? Mira, Abraham, el pacto será que toda tu descendencia tendrá que ser circuncidada. Esa será la señal. Obviamente que si usted leyó, hermano, detenidamente verso 10 y 11, dice que una vez, los únicos que podían ser circuncidados, hermano, ¿eran quiénes? Los hombres, ¿verdad? Los varones. Y por eso decíamos así como en un aspecto de gracia, ¿verdad? El día domingo, pues ahí a lo mejor es donde dan gracia a Dios las mujeres de no haber sido hombres, ¿verdad? Porque recuérdese que veíamos el día domingo que la circuncisión, le repito, era, hermano, cortar un cacho de carne del aparato reproductor masculino. Y hermano, está terrible, ¿verdad? Porque leíamos, hermano, Josué 5, hermano, que antes pues obviamente no había, hermano, anestesia, ¿verdad? No había IMSS, no había ISSSTE, ¿verdad? No, o sea, dice la Biblia que Josué se afiló unas piedras, hermano, y por favor, óigame con oído circuncidado, ¿verdad? Y yo pienso, hermano, me puse a analizar y digo: Dios mío, o sea, tenía que poner el hombre ahí su aparato, y llegaba Josué, hermano, y con las piedras. Y yo sí dije: Dios mío, bendito sea Dios que me hizo nacer en los tiempos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y entonces, hermano, pero esa era la señal del pacto. Ahora, escúcheme aquí. Cuando, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 15, escúcheme con atención, nace la iglesia
Bueno, la iglesia nació desde el Hechos 2, en el día del Pentecostés. Y hermano, y entonces los del pueblo de Israel se dan cuenta, mi amado hermano, que también había un pueblo gentil al que Dios amaba, en este caso era la iglesia de Cristo. Y entonces los discípulos, hermano, y algunos judíos quisieron circuncidar físicamente a los nuevos cristianos, pero hubo un concilio apostólico, ¿verdad? Entre se reunieron todos los apóstoles y entonces ellos dijeron, no, porque las promesas que hay para nosotros, las leyes que hay para nosotros, no les podemos poner esas cargas a la iglesia cristiana o al pueblo gentil. Y entonces, hermano, en el concilio apostólico de Hechos 15, simplemente se determinó que el pueblo gentil guardara 3 cosas: no a la idolatría, no a la fornicación y no comer sangre. Y entonces, hermano, pero cuando empieza a predicar el apóstol Pablo, hermano, dirigido por el Espíritu, él da a entender que ahora la iglesia también debe de circuncidarse. Pero me llamó la atención, hermano, Gálatas capítulo 3, versículo 28, porque escúcheme aquí, mire, póngame atención aquí, hermano, antes de leerlo, porque quiere decir, hermano, que si Dios en Génesis dijo, yo tendré pacto con los que se circuncidan, escúcheme aquí, hermana, entonces, ¿qué pasaba con ustedes? No eran tomadas en cuenta. En aquellos tiempos, hermano mío, hermana mía, que está usted aquí, había un gran, por eso si usted, por ejemplo, ve la vida antigua, había un gran machismo, había una gran subyugación hacia la mujer, que no tenía voz ni voto, que era sometida. Pero le quiero explicar algo rápido aquí, hermana, que está usted aquí, que eso fue producto de una maldición. Recuérdese que cuando Eva pecó, hermano, en el Génesis, ella pecó, desobedeció a Dios y como consecuencia vino una maldición y Dios dijo, la maldición será que el hombre se enseñoreará de ti, como diciendo su... Pero aquí entonces, hermano, realmente nos tenemos que gozar bastante, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, dice que Él nos libró de toda maldición. Amén, amén. Y en el momento en que Él nos libra de toda maldición, viene este versículo 28, que si usted lee delante de Dios ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Esta parte, no hay varón ni mujer. Pero escuche esto, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gloria a su nombre, amén. O sea que ya no hay para la mujer en el cristianismo, ya no hay subyugación. La mujer vale tanto como el varón. Amén. Amén, aleluya. No sé si dice amén. Amén. Entonces, escúcheme aquí. Entonces, mi madre hermana, si en la vida antigua no había pacto con usted, dice la Biblia, hermano, que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, amén, Él trajo un mejor pacto. Gloria a su nombre, amén. Y obviamente, hermano, ese pacto, si hay pacto, entonces hay circuncisión. Pero ahora usted y yo, hermano, con ayuda del Señor, vamos a ir a aprender cuál es la circuncisión para la iglesia de Cristo. Amén. A lo que sí le quiero decir, hermano, al principio, es que para la iglesia de Cristo ya no hay circuncisión física. Amén, amén. Le decía yo el domingo, ¿verdad? No vayas a pensar que va a salir hermano René con su machete, ¿va? Y no, eso ya no, ¿verdad? No, mi hermano. Ahora usted va a ver qué clase de circuncisión es para la iglesia. El tema de esta hermosa tarde le hemos puesto por título la circuncisión de la iglesia. Amén. La circuncisión de la iglesia. No sé si hasta ahorita me ha explicado de lo que era la circuncisión. Tenía que hacerse un corte, ¿verdad? Se tenía que extraer un cacho de carne del aparato reproductor masculino. Pero les repito, eso era hecho físicamente por mano de un líder humano. En este caso, en aquellos tiempos, Josué, Moisés, Abraham. Pero ahora, hermanos, usted y yo vamos a ir a aprender cuál es la circuncisión, cuál es el corte que necesita la iglesia de Cristo. Y parte de ello, hermano, lo vimos el día domingo. No sé si dice amén. Amén.
Bueno, pues vamos a ir a la palabra del Señor, hermano, y quiero que vaya al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 10, la circuncisión de la iglesia. Amén. Amén. Jeremías, capítulo 6, versículo 10. Cuando usted lo tenga, dígame. Aleluya. Cristo vive. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Santo. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermano, libro de Jeremías, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bueno, amén, gloria al Señor, que está buscando su cita. Jeremías 6:10. Mire lo que dice la Biblia. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son, ¿qué, hermano? Incircuncisos. Hermano, ¿qué es incircunciso? Que no está circuncidado. Dice: he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Ahora, la primera circuncisión, hermano, que debe de tener la iglesia de Cristo es, hermano, la circuncisión del oído. Hermano, le quiero explicar que la circuncisión, hermano, es espiritual. Ya no es, mi amado hermano, le repito, física. Entonces, hermano, cuando yo empiezo a entender esto, escúcheme aquí. Para poder, hermano, escuchar la palabra de Dios, para poder creer la palabra de Dios, mi amado hermano, el pueblo del Señor debe de tener oídos, ¿qué? Circuncidados. En este caso, hermano, y usted no sé si se ha dado cuenta que de pronto yo digo, óigame con oídos circuncidados. En este caso yo lo que le estoy dando a entender es, óigame con oídos, ¿qué? Sin carne. Ahora, esto es literal. Esto es espiritual, hermano. Estoy hablando espiritualmente, porque escuche, en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, dice claramente, porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? ¿Los chismes? La palabra de Dios. ¿Las noticias? La palabra. ¿Las murmuraciones? No. ¿Gracias a qué viene la fe en la vida de un cristiano? Al oír la palabra de Dios. Dice, la fe es, y si quieren los que están apuntando pueden apuntar Romanos 10:17, que dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero hermano, aquí hay algo interesante, porque mire, si usted lee detenidamente Jeremías 6:10, es como si Dios hiciera un pequeño reclamo a la iglesia. En este caso, en aquel tiempo era el pueblo de Israel, y le dice, yo he estado enviando mis profetas, yo he estado enviando que les hablen palabra, yo les he estado diciendo que se arrepientan, les he estado mandando mensajes a través de los profetas. Y dice Dios, ¿por qué no los oyen? ¿Por qué no pueden escuchar el mensaje? ¿Por qué no creen a la palabra que se les está enviando? Y Dios dice, porque ustedes tienen oídos incircuncisos. O sea, tienen oídos carnales. Tienen oídos llenos de carne. Incluso, hermano, el Señor Jesucristo en Juan 8:43, Él como que le hace también un pequeño reclamo a los judíos. Si usted lee los 4 evangelios, que eran Mateo, Marco, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta, hermano, que Jesús vino a predicar condenación. No, Él siempre vino, hermano, a predicar salvación, vida eterna. Él vino a predicar, hermano, sanidad. Él vino a predicar perdón, liberación, amor. Pero, hermano, si usted, por ejemplo, le repito, lee los 4 evangelios, ¿por qué los judíos, por qué los fariseos no pudieron, hermano, recibir esa palabra? Incluso hay una parte donde dice la Biblia, ¿verdad? Dice, porque la luz se manifestó a los hombres, pero las tinieblas que la luz.
Usted, hermano mío, mire, aunque de pronto a veces la palabra de Dios nos molesta cuando la escuchamos, pero algo en su interior le dice a usted, pero esto es sano. Amén. Pero esto es verdad. Amén. Pero entonces, hermano mío, para que nosotros podamos creer a la palabra del Señor, hermano, es necesario quitar toda carnalidad de nuestros Así oídos. es, aleluya. Ahora, obviamente, hermano, que hay que analizar cómo es que viene, hermano, carnalidad a nuestros oídos, o cómo es, hermano, tener oídos carnales, ¿verdad? Es que eso depende también mucho, hermano, qué es lo que escuchamos. Hermano, no sé si voy a decirlo bien, pero yo he entendido en la palabra de Dios que para alimentar esta carne, este cuerpo, pues, está la boca. Y usted se alimenta, ¿verdad? Te echa un guarachote con bistec, hermano, y usted ya se alimenta, ¿verdad? Pero ¿cómo se alimenta el alma o el espíritu? ¿Cuál cree usted que sea la boca del alma o del espíritu? ¿No? Los oídos. Y hermano, lo que entra en esta boca baja al estómago, pero lo que entra por aquí baja al corazón. Y entonces yo lo que le quiero dar a entender, hermano, es ¿de qué se alimenta usted? Espiritualmente. ¿Cuál es la boca del espíritu y del alma? ¿Sí está aquí conmigo? Los oídos. Y no me va a decir que no. Porque hay veces usted está tan contento, está bien contento, que de pronto usted escucha, por ejemplo, una mala noticia y ya le cambió todo el semblante. Eso es como cuando usted está bien contento, hermano, degustando, por ejemplo, no sé si le ha pasado, usted está degustando algo dulce, algo agradable, y de pronto, le voy a poner un ejemplo que me viene ahorita. ¿Alguna vez usted ha comido cacahuates? Pero de esos cacahuates de cáscara, ¿no? De cáscara. Y le ha pasado que usted está bien rico comiendo sus cacahuatitos, ¿ya? Y sale un podrido. Y de pronto le sale un podrido. O amargo. Hermano, no me va a decir usted qué hace. ¿Verdad? No, no, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Amén. ¿Y cómo hace usted? Ya hasta agarra usted la boca y un tabique, ¿verdad? No, no es cierto. Pero hermano, y ese cacahuate amargo, podrido, pues, ¿y cómo son las cosas, hermano, que tienen más poder el mal sabor? No sé si le ha pasado. Amén, amén. Con ese cacahuatito ya estuvo usted para amargarse todo el vientre y la boca y la lengua. Pues pasa lo mismo en lo espiritual. A veces, hermanos, somos más dados a alimentarnos de lo negativo, en este caso, hermano, de chismes, de murmuraciones. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, de virus, si usted quería estar triste, espantado y con miedo, pues usted vio que era lo que lograban las noticias, ¿verdad? Pero si usted, hermano, quería estar confiado en fe, en Dios, usted corrió a la iglesia y usted escuchaba palabra de Dios, que Dios le decía a través de un Salmo 91, yo estoy contigo, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y obviamente le repito, que si usted y yo somos más dados a alimentarnos de lo malo que habla la gente, y usted ya me entendió, hermano, así como ese cacahuatito amargo tiene más poder de amargar todo, así las malas noticias. Yo no sé, hermano, y no me diga amén, pero yo no sé si le ha pasado que a veces usted sale de aquí 1 hora escuchando palabra de Dios, 1 hora llenándose, hermano, de fe, de alegría, de gozo, porque la palabra de Dios, hermano, nunca ha sido para condenar a nadie. Amén, amén. Pero 1 hora llenándose de la palabra de Dios y apenas sale usted y ya recibe una mala noticia y con eso tuvo, hermano. ¿Sí o no es cierto? Y ni un minuto se llevó escuchar la mala noticia o la murmuración o el chisme y ya se amargó. Entonces, si hay, hermano, cuando la Biblia me dice que tenemos que tener oídos circuncidados, prácticamente, hermano, es eliminar toda la carne, o sea, es eliminar todo lo malo, todo lo negativo. Amén, que nos pueda afectar. Así, Padre mío, aleluya. Una vez, ¿verdad? Me decía un hermano, bueno, no me vi. Hermano, al llegar a su casa, él tenía un letrero bonito ahí en su puerta que decía, háblame de Cristo, no de chismes, ¿verdad? Y es que, hermano, hermano, pues debemos de erradicar esa mala costumbre. Mi hija, ¿qué te digo? Mira, dime, platícame.
Si muchas veces usted sabe que no va a salir nada bueno de cierta conversación, pues no pregunte. Amén. Así es, gloria a Dios. Amén. Amén. Ese sería eliminar, erradicar la carne, ¿verdad? Si usted tiene una visita de pronto sin ser grosero, ¿verdad? Y usted le diga, oye, no, mejor cambiemos de conversación, mejor mira, háblame, ¿cómo estuvo el culto? ¿Qué hablaron en la palabra de Dios? Así es que a lo mejor usted no pudo venir al culto. Lo que yo le estoy dando a entender, hermano, es de que mientras haya carnalidad en el oído, no vamos a poder escuchar palabra de Dios. Ahora, bueno, voy a modificar mi respuesta. Mientras estemos escuchando lo inadecuado, hermano, la palabra de Dios sí la vamos a escuchar, pero no va a llegar al corazón. Entonces necesitamos, hermano, para poder escuchar palabra de Dios, oídos circuncidados. La palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Amén. No sé si dice amén. Amén. Aleluya. Vamos con la segunda circuncisión, mi amado hermano. Amén, gloria a Dios. Éxodo capítulo 6, 12. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo capítulo 6, versículo 12. Fíjese que le quiero decir algo, hermano, hermana, que viene ahorita a mi corazón. Escúcheme aquí, ¿verdad? Mire, algo más que me trae el Señor a mi corazón ahorita, y sé que le va a servir mucho. Gloria a Dios. De pronto, hermano, usted sabe todo lo que está pasando allá afuera. Y cuando nosotros, hermanos, somos muy dados a escuchar, a oír las malas noticias, no sé si le ha pasado que entra un temor. Entra un temor. Y le voy a decir algo aquí, querido hermano y hermana. Supongamos, ¿verdad? Usted ve las noticias y que asalto en la combi, que asalto aquí, que asalto allá, que asalto acá y que asalto allá. Y de pronto, hermano, de lo único que se está usted llenando, o yo me estoy llenando, es de miedo y de temor. Y escúcheme lo que le voy a decir aquí. La Biblia dice en el libro de Job, a lo que tú le tengas miedo, eso te vendrá. Gloria a Dios. Por eso es mejor, hermano, alimentarse de la palabra de Dios. Y al siguiente día salir en fe. Si usted va al trabajo, usted va diciendo Salmo 91, Salmo 121. Si usted va a su negocio, dice, mi negocio va a ser próspero, Dios está conmigo. Ángeles acampan alrededor de mí y me guardan. Ay, yo sé que hay testimonios, hermano, de que Dios ha guardado a su pueblo. Entonces usted de aquí en adelante sabrá de qué alimentarse. Amén. Libro de Éxodo capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Escucha esta parte. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo, bueno, aquí está un poco fuerte la palabra, torpe de labios? Pero cuando yo estaba leyendo esto, hermano, estaba yo leyendo una versión que es la versión hebrea. Y en esa versión dice, no dice torpe de labios, sino dice incircunciso. En este caso, hermano, cuando yo estaba leyendo esto del Éxodo 6, me acordé también, hermano, de otro hombre que es Isaías. Curiosamente, cuando Dios lo envía a predicar el Evangelio, Isaías delante de Dios dice, ¿cómo voy a poder yo hablar si soy de labios? Hay una versión que dice impuros, hay otra versión que dice de labios inmundos, pero hay otra versión que dice de labios incircuncisos. En este caso, hermano, la segunda circuncisión que es para la iglesia de Cristo es circuncisión de labios, en este caso de boca. Estoy diciendo, hermano, que la circuncisión es espiritual. No vaya usted ahorita a agarrar un cuchillo y... No, por favor, ¿verdad? Sino a lo que le estoy dando a entender, hermano, es de que la circuncisión de la iglesia debe de ser, hermano, circuncisión de labios. Ahora, escúcheme aquí, porque cuando yo estaba leyendo todo esto me gustó mucho, hermano. Esto me gustó mucho. En una ocasión, ¿verdad? Ya dimos un tema aquí que le pusimos por título pagano o cristiano, ¿verdad? Y lo primero, hermano, que el Señor nos empieza a enseñar a la iglesia de Cristo es de que debe de circuncidar sus labios, o sea, quitar la
carne de sus labios. Estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando de una tipología. Es quitar la carnalidad de los labios, la carnalidad de la boca. Y para poder entender esto, quiero llevarlo al libro de Santiago. Está muy adelante. Libro de Santiago. La segunda circuncisión es circuncisión de labios. Aleluya. Libro de Santiago, Evangelio de Santiago, hermano, o Epístola de Santiago, capítulo 3. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Dice, quiero que lea conmigo Santiago capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tenga, dice amén. Santiago capítulo 3, versículo 10. Aleluya. Amén. Glorifica al Rey. Mire, Santiago capítulo 3, versículo 10. Biblia dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Pero mire la observación del apóstol: hermanos míos, esto no debe de ser así. Dice el verso 11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Regresa un tantito al verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, si usted alcanzó a entender conmigo este texto, en pocas palabras Dios dice: cambia tu vocabulario. Amén. Porque Amén. no puede ser que tú digas: Padre bendito, te amo, y voltees a ver a tu hermano y digas: hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, ya no sé que ya me entendió. Sí, dice amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, para ser explícitos, ¿verdad? Entonces, yo le diría a usted, ¿verdad? Y me preguntaría a mí mismo: ¿cómo andamos con nuestro vocabulario, hermanos? Y por eso Dios mismo pone, hermano, una analogía y dice: ¿acaso de una fuente, acaso de una manguera, acaso de un lugar donde brota agua, podrá botar al mismo tiempo agua dulce y amarga? No, o brota agua dulce o brota agua amarga. Entonces, hermano, en su vocabulario y en mi vocabulario nos vamos a dar a conocer quiénes realmente somos. O sea que, hermano míos, yo sé que usted ya me entendió. Amén. Usted viene aquí, hermano, hermana, y usted, por ejemplo, alaba y glorifica al Señor, y eso está precioso y eso está bonito. ¡Qué bueno! Pero dice aquí la palabra del Señor: no puede ser que tú bendigas a Dios, pero maldigas al que está hecho semejanza de Dios. Y en esto, hermano, abarca todo para nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque, hermano, de la misma manera que glorificamos y exaltamos a Dios, de la misma manera debemos de hablarle. Por ejemplo, si somos casados, así debemos de hablarle a la esposa, así debemos de hablarle al esposo. Si somos padres, así debemos hablarle a los hijos. Y si son hijos, así deben de hablar a los padres. Así deben hablar a los vecinos, así debemos de hablar en donde quiera que estemos, ¿verdad? Un vocabulario de cristianos. Ahora, cuando estamos hablando de esto, hermano, estamos hablando, por ejemplo, de ser respetuosos. Amén. Amén. De conducirnos con respeto, hermano, con educación, con moral. Y es que, hermano, aquí hay varios textos que yo encontraba sobre la circuncisión de los labios. Mire, por ejemplo, hermano, ahí por favor apóyenme, vaya al Levítico, es el cuarto, si no me equivoco, libro de la Biblia, Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico capítulo 19, versículo 16. Estamos en la segunda circuncisión para la iglesia de Cristo, ¿eh? Segunda circuncisión. Segunda circuncisión, hermano, Levítico capítulo 19, versículo 16. Él vive para siempre. Aleluya. Ya lo tiene, ¿va? Y este texto, hermano, está un poquito fuerte.
Mire, dice la Biblia, no andarás, ¿qué hermano? Perdón, ¿no andarás qué hermana? No, Dios bendito, creo que ahora hasta el hombre va. Bueno, mejor ni le digo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, ¿el pastor? ¿Quién firma? Es Dios, hermano. Es Dios el que le hace una observación al pueblo. Ahora, escúchenme aquí, hermanas y hermanos. Si usted investiga la palabra chisme, la palabra chisme, hermano, está un poquito delicada porque casi viene siendo como calumnia. O sea, es, hermano mío, hablar algo de alguien pero que no está comprobado. El chisme regularmente tiene este inicio de conversación. Fíjate que me dijeron. Creo que así es. O sea, no hay seguridad. A lo mejor. A lo mejor, quién sabe, puede ser. Gloria a Dios. A ver. Fíjate como que vi. ¿Pero estás seguro? Bueno. Yo ya le platiqué aquí, ¿verdad? Que la pastora María de los Ángeles una vez nos la aplicó ahí en el templo, ¿ah? Vino un hermano, ¿ah? Fíjese que el hermano fulano de tal, que así. Entonces, hermano, la hermana así encaró, le dijo, a ver, espérame tanto, hermano. Hermano, venga tantito, por favor. Y se acerca el hermano que estaba siendo chismeado, ¿ah? Y se acerca el hermano y le dice, perdón, hermano, mire, es que el hermano viene a decirme algo de usted. Por favor, dígame. Bueno, es que a mí me dijeron. Ese es un chisme. No hay seguridad, hermano. Y dése cuenta que por lo regular, hermano, y es como una vez yo le decía al hermano René, ¿qué gravedad tiene eso, hermano, de andar en chismes? Porque, hermano, también, si algo tenemos los mexicanos, hermano, es que somos bien dados a creer, aunque no esté comprobado. Por ejemplo, las redes sociales. Tan fácil, hermano, es tomarle ahorita una foto aquí al hermano René, ¿verdad? Y subirla y hashtag yo lo vi en el bar. Y cual más, ¿verdad? Va a poner ahí una carita de enojado y va a decir, Señor, lo reprenda. Yo sabía que era hombre del diablo. No, no es cierto, no. Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Eh? Es más, ya le pasó al siervo del Señor. Y entonces, hermano, mucho cuidado con eso. Es mejor no prestar oídos o definitivamente encarar nosotros. El libro de Proverbios también dice, sé defensor de los mudos. Ahora, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice sé defensor de los mudos? O sea, si no está la persona, no escuches. Y es más, dile, oye hermano, hermana, amigo, amiga, mira, mejor díceselo a él o díceselo a ella. Y concédale, hermano, o concedamos el beneficio de la duda, ¿verdad? Decir, hermano, ¿será? Y es más, hasta, hermano, decirle, oye, mire, hermano, que me platicaron esto de usted, ¿qué hay de cierto, hermano? ¿Le puedo ayudar? Obviamente, si el hermano no es verdad, decir, hermano, ¿cómo cree? ¿Sí me explico, hermano? Amén. Pero ese es el labio circuncidado. Mire, váyase otra rápidamente, hermano, traigo otros dos textos, pero mire, 1 Corintios 10:10. Porque estamos en la de labios circuncidados, ¿verdad? Sé que lo traigo con varios textos. 1 Corintios 10:10, gloria al Señor. Gloria al que vive. Gloria a Dios. 1 Corintios 10:10. Gloria a Dios. Dice la Biblia, escuche, dice la Biblia, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar, hermano, trae también destrucción. Murmurar es algo similar, hermano, a lo que es el chisme, ¿verdad? Se me está yendo el tiempo muy rápido. Quiero que vaya a Efesios 4:29, ahí adelantito.
Perdone que lo traiga con textos para acá y para allá, pero es importante para mí que usted lo vea conmigo, que usted lo lea. Efesios capítulo 4, versículo 29. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice, ninguna palabra corrupta o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí algo, hermano. Mire, hermano, le diré esto. Cuidemos nuestro vocabulario, hermano, en donde quiera que andemos. Amén, amén. En el trabajo, los jóvenes, en este caso en la escuela, hermanos, en la calle con los vecinos. Gloria a Dios, aleluya. Porque, hermano, dice la Biblia, ¿verdad? Que hablemos lo correcto delante de la gente, ¿verdad? Amén, amén. Hablemos lo correcto. Hablemos lo necesario, ¿verdad? Y esto, hermano, traerá un buen testimonio. Amén. Gloria a Dios. Y mucha gente, hermano, tal vez le dirá a usted, oiga, fíjese. De pronto, hermano, cuando Dios empieza a cambiar el corazón, a lo mejor a usted le ha pasado, ¿verdad? Que usted es transformado por Dios y de pronto la misma gente que nos conoció tiempo atrás dice, oye, ¿qué te hizo cambiar? ¿Por qué ya no hablas como antes? ¿Por qué ya no dices esto, ya no dices esto y no dices acá? Porque dice la Biblia que entonces, hermano, tus palabras han pasado de ser, hermano, corruptas a incorruptas. Y eso ha traído, hermano, un beneficio para los que te oyen, para los que te Amén, escuchan. aleluya. Y obviamente que la palabra del Señor también nos dice, y entonces por tu testimonio, por tu conducta, el nombre de tu Dios será glorificado. Amén. Y no que nos pase todo lo contrario, ¿verdad? Que por nuestra causa el nombre del Señor sea blasfemado. No, mi hermano, debemos de cuidar mucho nuestro vocabulario, Amén. nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? No sé si dice amén. Amén. Esa es la segunda circuncisión, hermano. Vamos con la tercera circuncisión, ya vamos a ir terminando, gracias a Dios. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Y quiero llevarlo, por favor, al libro de... Aleluya, perdí aquí la cita. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4, versículo. Gloria a Dios. Tercera circuncisión para la iglesia de Cristo. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Amén, glorifíquele a él, hermano. Aleluya. Jeremías 4, 4. En esta parte, hermano, simplemente un toque, ¿verdad? Gracias a Dios lo vimos el día domingo. Pues simplemente un pequeño recordatorio de la tercera circuncisión. Dice la Biblia: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio. Pero ahora, ¿de dónde? De vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Ahora, no pierda de vista esta palabrita, las obras. Dios dice, en aquel tiempo le hablaba al pueblo de Israel, pero ahora le habla a la iglesia de Cristo y le dice, circuncida tu corazón. Ahora, una pregunta para ver si hasta ahorita me ha explicado. ¿Qué es circuncidar, hermanos? Quitar la carne. Y entonces Dios dice, circuncida tu corazón. O sea, quita la carne de tu corazón. Porque si tú no lo haces, me voy a enojar. Y mi ira, dice, será como fuego. ¿Y por qué me enojaré? Por tus obras. Entonces lo que nos está diciendo la Biblia, quita las obras, quita la carne de tu corazón. No abundaré más, usted mismo lo va a leer. ¿De qué trata la circuncisión del corazón? Váyase al libro de Gálatas, por favor. Cristo vive. Amén, glorifíquelo, hermano, para que usted mismo vea de qué trata, hermano, la circuncisión del corazón. Gálatas capítulo 5, A ver, versículo
19. Aleluya. Y por eso le decía, no pierda de vista la palabra obras y la palabra carne. Gloria a Dios. Aleluya. Dios dijo en Jeremías 4:4, circuncida tu corazón, quita la carne de tu corazón, porque si no, por tus obras yo me voy a enojar. Y ahora entonces usted y yo vamos a leer en Gálatas 5:19 cuáles son esas obras que tenemos que circuncidar del corazón. Amén. Gloria a No sé Dios. si dice amén. Amén. Mire, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Dice, y manifiestas son las obras ¿de qué, hermano? De la carne. ¿Y qué es lo que hay que circuncidar del corazón? La carne. Dice que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, hechicerías, amistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche esta parte, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted gusta, hermano, apuntar la cita, porque es lo que usted y yo tenemos que circuncidar del corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, lo pondré así. Nadie diga amén, nadie diga nada. Simple y sencillamente, si usted lee esta lista y alguna de estas cosas de esta lista todavía está en práctica, hermano, nosotros hay que circuncidar eso. Hay que deshacernos de eso, hermano. Quiero que usted entienda, hermano, que para Dios el mismo juicio es para el adúltero, que el mismo juicio es para el fornicario, que para el pleitista. Porque a veces nosotros, hermano, bueno, espero a lo mejor aquí no, ¿verdad? Pero yo sí he escuchado que de pronto somos muy dados a jerarquizar el pecado. No, es que yo no puedo merecer el mismo castigo que el que, por ejemplo, yo si me robé un peso, que el que asesinó a una persona, por decirlo así. No, los ojos de Dios, pecado es pecado. Amén. Aleluya. Entonces no jerarquicemos. Es más, yo le diría, ¿verdad? Si usted de pronto dice, no, en esta lista está fulanito de tal. No, mejor dice, yo hasta lo diría así, ¿verdad? Preocupémonos si no estamos en esa lista. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y si yo estoy en esa lista, ¿qué hago? Circuncídese. Circuncídese. Ahora, hermano, son 3 minutos para las 9. Quiero llevarlo a esta última, por favor. Y gracias a Dios, ya terminamos. Aleluya. Levítico 19:23. Hasta ahí lo último, hermano. Levítico 19:23. Me faltan 2 citas, ya nomás me soporta usted 3 minutitos. Levítico capítulo 19, versículo 23. Primera circuncisión, circuncisión de los oídos. Segunda circuncisión, circuncisión, hermano, de los labios. Tercera circuncisión, circuncisión del corazón. Cuarta circuncisión. Levítico 19, versículo 23. Dice la Biblia: y cuando entréis toda clase de árboles frutales, escuche, consideráis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Pero obviamente que aquí se está refiriendo a algo material. Pero cuando viene Cristo, hermano, y le empieza a predicar a los discípulos y a la iglesia, él en una especie, hermano, de parábola o de tipología, le dice a la iglesia de Cristo que nosotros, hermanos, somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Y que en el último de los tiempos, si hay, son frutos dignos de arrepentimiento. Incluso Jesús muchas veces dijo, ¿verdad? El buen árbol por su fruto se conoce. Y también dijo, en los últimos tiempos vendrán falsos predicadores, maestros, profetas,
Y entonces los discípulos le dijeron, ¿y cómo los vamos a reconocer? Y Jesús dijo, por sus frutos los reconoceréis. Amén, amén. Ahora, hermano, ¿y cuáles son esos frutos que deben de haber en nosotros? Curiosamente perdimos ahorita la cita, ¿va? Pero en Gálatas 5:19 fueron las obras de la carne. Pero a partir del verso 22 hablaba de los frutos del Espíritu que debe de haber en ti y en mí, como son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Son los 9 frutos que deben de estar en nuestro corazón. Pero cuando Cristo dijo que por sus frutos se conoce, hermano, al árbol, así por sus frutos se conoce a la persona. Si usted y yo, hermanos, somos de Dios, obviamente vamos a manifestar frutos del Espíritu, como son amor, gozo. Y de pronto usted conoce a un siervo de Dios o una sierva de Dios y usted platica con él, y en su hablar y en su comportamiento usted puede deducir si esa persona es de Dios por sus frutos. Usted dice, oh, manifiesta el fruto de amor, manifiesta el fruto de gozo, de bondad, de benignidad, de fe, mansedumbre, templanza. Entonces usted dice, manifiesta los frutos del Señor, ese hombre o esa mujer. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, hermano, posiblemente el hermano Carlos, tremendo predicador? No es cierto. Pero usted dice, buen predicador, buen cantante, ¿verdad? Ay, pero es un soberbio, es un prepotente. Entonces usted ahí comprenderá y dirá, no. O sea, esos frutos son incircuncisos. O sea, esos frutos. Ahora, ¿qué es circuncisión? Quitar carne. O sea que entonces son frutos ¿con qué? Con carne. Y si hay uno de los frutos que, hermano, los servidores de Cristo, los servidores de Dios deben de manifestar, son frutos de Dios, frutos del Espíritu. O sea, querido hermano, que todo aquel que sirve al Señor haga las cosas para agradar a Dios. Hágalo con amor para el pueblo. Hagámoslo con amor para el pueblo. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, hermano, adorando al Señor y uniéndonos con usted. Pero qué terrible, ¿verdad? Sería que de pronto aquí estuviera el hermano, ¿verdad? Cantando al Señor y con un ojo acá y viendo a la hermana, ¿verdad? Y ay, ya la vi, ¿verdad? Y desde ahí usted deduce y dice, Dios mío, ese pingo que hace ahí arriba, ¿verdad? Sí, ya me estoy explicando. Mis hermanas del pandero, por ejemplo, hermano, lo hacen para agradar al Señor. Pero, hermano, sería fruto incircunciso, sea para agradar a alguien aparte de Dios. Usted, hermano, hace sus vueltas para agradar a Dios, ¿verdad? Y no así como que mírame, ¿verdad? No. No, porque serían entonces frutos ¿qué? Incircuncisos, frutos con carne. No sé si dice amén. Hermano, y quiero terminar con Romanos 2:28. Ya con esto, nomás lo leemos. Los servidores debemos de cuidar que lo que hacemos para el Señor es. No es para agradar al hombre, sino para unirnos al pueblo de Cristo y así, hermano, glorificar al Padre. Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice la Biblia, escuche. Romanos capítulo 2, versículo 28, y con esto, bendito sea Dios, hermano, pues ya terminamos. Dice la Biblia, pues no es judío el que lo es exteriormente, la que se hace exteriormente en la carne. O sea, esa circuncisión ya no es para nosotros. Vea cuál es la circuncisión de nosotros, verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Pero una pregunta antes de seguir leyendo. ¿Y quién hace la circuncisión aquí? ¿Quién? El Espíritu.
no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, yo le diría a usted, mi querido hermano, mi hermana, cada que usted viene aquí, hermano y hermana, usted viene a ser circuncidado. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cada que usted y yo venimos aquí, hermano, ¿qué nos hace la palabra? Quitarnos carne, quitarnos carne. Nos circuncida el oído, nos circuncida los labios, nos circuncida el corazón, pero sobre todo nos circuncida, hermano, los frutos que podemos manifestar. Esa es la circuncisión de la iglesia, hermano mío. Si de pronto usted sale allá afuera, porque hoy en día, ¿verdad?, han surgido algunas doctrinas que hay que circuncidarse en la carne. No, usted acaba de leer que eso para nosotros ya no es. Ahora la circuncisión que busca Dios es la del corazón, es la del oído, es la de los labios, pero es la de los frutos que manifestamos. Esta fue, hermano, la palabra del Señor. Yo quisiera, hermano, que usted